Hacemos con el Naim. Vemos que hay el gobierno anterior tomaba el Naim como un proyecto, un magnoproyecto para México, y hoy llega este gobierno y dice que no y lo cancela. Así es. ¿Usted nos puede explicar más o menos por qué la discrepancia tan abismal en este tema? Bueno, pues realmente lamentamos mucho la cancelación del nuevo aeropuerto. De hecho, lo lamento mucho sobre todo por generaciones como la tuya, incluso como la mía, porque ese tipo de obras son las que detonan la inversión y el desarrollo y que afectan a generaciones enteras. Con la cancelación del nuevo aeropuerto se cancela eso, inversión, productividad en nuestro país. Pudo haber sido generador de miles de empleos, de muchísima inversión, y bajo ningún argumento ni justificación se cancela esta obra. Se habló muchísimo de que era por corrupción, y hoy los mismos que iban a construir el nuevo aeropuerto de Texcoco ahora también son anunciados para Santa Lucía, y aún así resulta que el presidente dice que no se acreditó ninguna irregularidad ni corrupción acreditada. Por lo tanto se cancela una obra que era benéfica para el país, para generaciones. Somos el único país del mundo que está pagando miles de millones de dólares para no tener un aeropuerto, lo cual es, aparte de que pareciera que es absurdo y irrisorio, es lamentable y tristísimo para el desarrollo de nuestro país y afectando a generaciones enteras. Del proyecto no ve nada rescatable, o sea, ya del Naim que quedó, no ve nada rescatable ya. Pues ojalá fuera la esperanza que todos tenemos, que la lógica, la prudencia, la sensatez del gobierno federal por primera vez la viéramos y se pudiera rescatar el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hoy desgraciadamente pues no vemos señales ni disposición del nuevo gobierno para que se pueda retomar la obra, lo cual lo lamentamos muchísimo. ¿Qué costo económico, sabe usted, tendrá para México la cancelación de este proyecto? Pues, como te digo, miles de millones de dólares que pudieron haberse generado en inversión, en turismo, en empleo, lo estamos perdiendo. Perdimos ya 200,000 millones de pesos, y sin contar lo que iba a generar el nuevo aeropuerto. Es una pérdida realmente terrible. Estoy convencido que puede ser una obra que detonara muchísimas cosas, y hoy no la tenemos por caprichos políticos, por ignorancia y por mediocridad de este gobierno. ¿Es mejor pagar los contratos y penalizaciones por no tenerlo o pagar por terminarlo? No, el dilema es que si estaba seguro el presidente en Morena de que había corrupción, pues que se sancionara a los corruptos, que se investigara y se sancionara. Y hoy no se hace absolutamente nada. Y si no hay un sustento real de corrupción o de irregularidad, entonces ¿bajo qué argumento se canceló el aeropuerto? Y eso es lo lamentable, que ni se canceló, perdón, ni se sancionó a nadie, ni se acreditó corrupción, y aún así estás tirando una obra que iba a beneficiar al país. Entonces eso es lo lamentable, que hubiera sido lo ideal. Por supuesto que terminar la obra y en todo caso sancionar si había alguna irregularidad. Okay. ¿Usted cree que en el nuevo, bueno, en el proyecto alterno que tienen, que es en Santa Lucía, cree que haya el espacio o haya la infraestructura para hacer el nuevo aeropuerto en Santa Lucía? Pues tengo entendido que prácticamente no hubo ningún estudio real de viabilidad. Hoy no tenemos ni siquiera estudios técnicos, logísticos ni ambientales de Santa Lucía, y ya quieren arrancar la obra. Que creo yo intuyo, no soy especialista, pero de lo que escucho los especialistas es que es igual otra vez una absurdez que se esté pretendiendo construir el aeropuerto de Santa Lucía, porque incluso hablan que pudiera tener problemas respecto al tráfico aéreo con el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Es una cascada y cúmulo de sinsentidos y de decisiones sin lógica que afectan a la economía nacional. Somos el único país que está pagando para no tener un aeropuerto, y hoy no hay una estrategia clara de qué se va a hacer para resolver el problema que tenemos en el actual aeropuerto también. Vemos que hay el gobierno anterior lo manejaba como un magnoproyecto, un proyecto muy bueno, productivo para el país, y hoy el gobierno actual tiene otras opiniones y lo cancela de tajo. ¿A qué cree que se deba tal discrepancia, diputado? Pues al cambio de régimen, al cambio de sexenio. Es algo que siempre se ha visto, no de hoy, sino de siempre. Los proyectos transeccionales son bastante complicados que quien entra los continúe. Por eso siempre se ha pedido que
que haya continuidad en programas, porque no solamente es el Naim, cuántos programas no han desaparecido en lo que va de esta administración. ¿Y nada del proyecto es rescatable? ¿Nada del Naim? No soy ingeniero. Esa es una cuestión meramente política y que está en manos del presidente de la República. ¿Qué costo económico tendrá para México la cancelación de este proyecto? Mira, no tengo los números ahorita, pero es un costo pues muy alto, pues iban al 33% más o menos de avance, que quiere decir que había una obra derogada. La manera de financiarlo era algo muy especial. Había involucrados inversionistas internacionales, pues, tienen que llegar a acuerdos, tienen que pagar multas, tienen que pagar cargos, y todo eso se paga con los impuestos de los mexicanos, ¿no? Una cancelación no nada más es ya se dejó de hacer y punto, ¿no? Se tienen que revisar todas las consecuencias jurídicas que tuvo que llevar a cabo para eso, que sí es un costo muy alto económicamente. ¿Es mejor pagar los contratos sin penalizaciones por no tenerlos o pagar por terminarlos? Lo óptimo es pagar por terminarlo, pero aquí, vuelvo a insistir, esto es una decisión política. ¿Cree usted o ha visto usted la infraestructura del municipio donde se va a hacer el nuevo aeropuerto? ¿Sabe si cuenta con la infraestructura? No tiene ninguna infraestructura, es la base de Santa Lucía. Estuve hace unos meses ahí, yo soy parte de la Comisión de Defensa, y revisamos y vimos la posibilidad y la viabilidad de lo que significa hacerlo ahí. Se tiene todo un plan ya hecho por el ejército, lo va a hacer el ejército mexicano directamente, por eso no existe licitación. Ya se le asignó un presupuesto de 15,000 millones para la primera parte y se supone que en los próximos 3 años estará concluido este aeropuerto de Santa Lucía. Veíamos que el gobierno anterior lo consideraba un magnoproyecto de gran beneficio para México y este gobierno llega hoy y lo cancela de tajo. ¿Por qué ve o cuál cree usted que haya sido la discrepancia? No, a mí me parece finalmente errada la definición de haberlo cancelado con una consulta en la que de consulta, en mi opinión, no tenía el sustento ni constitucional, ni siquiera con los pobladores que tienen que ver con el aeropuerto, ni con los usuarios. Me parece que fue una consulta hecha a modo. Me parece un error por una parte, porque económicamente hay grandes pérdidas, hay también alrededor de 40,000 fuentes de empleo que se pierden, y a irnos a construir otros, el de Santa Lucía, que todavía no conocemos en realidad si tendrá el sustento político y económico, pero sobre todo que si no conocemos todo aquello que tiene que ver con la funcionalidad. Y bueno, alguien por ahí decía que estaría hasta el año 2050, pareciera ser. Me parece que lo que los mexicanos y las mexicanas requieren son cosas fehacientes. El aeropuerto finalmente significa una fuente de empleo y también significa progreso, significa desarrollo, y por eso no compartimos desde el PRD el que se haya cancelado, porque además la deuda que se genera de ahí la vamos a pagar los mexicanos y las mexicanas de nuestros impuestos. ¿Y usted no ve nada del proyecto del Naim rescatable? Creo que todavía estamos a tiempo de poder cambiar de opinión. Ojalá y el gobierno federal lo hiciera, pero no lo veo. Creo que ha decidido ir por la ruta que ya definió, de ir por el aeropuerto de Santa Lucía, y pues me parece equivocado, porque es un proyecto que no sabemos si tendrá en verdad los resultados que esperamos, porque es un proyecto que no conocemos los impactos que van a tener. Ahora nos dicen que va a aumentar más económicamente, entonces me parece que se equivocó el gobierno y ojalá pudiera todavía reconsiderar antes de que sea demasiado tarde. ¿Es mejor pagar los contratos y las penalizaciones por no tenerlo o mejor pagar por terminar? Yo lo que creo es que las malas decisiones nos van a llevar a los mexicanos a pagar las penalizaciones por unos contratos que se pudieron haber rescatado y que en todo caso pudiéramos haber reforzado, si fuera el caso, para tener el aeropuerto de Texcoco. ¿Usted cómo, o sea, ha
conocido o conoce el municipio de Tecámac, que es donde se piensa hacer el aeropuerto de Santa Lucía, ¿ha visto si tiene la infraestructura suficiente para que se pueda llevar a cabo la construcción del nuevo aeropuerto? Bueno, lo conozco ahora sí que a grandes rasgos, es decir, pero lo importante es conocer el impacto presupuestal, pero sobre todo también en los impactos ambientales, que tampoco los tenemos. Ahora se dice que a lo mejor había que quitar un cerro, digo, y todo eso habla finalmente de improvisar, ¿no? Porque para el nivel y la proyección de este tipo de proyectos, pues se requiere tener mucha certeza en todos los sentidos en los proyectos para que resulten ser obras rentables, confiables y que generen progreso.